Muy bien. Ya hicimos oración, ya pedimos. Ahora ya tenemos el texto también. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quisiera esta mañana, hermanos, que meditáramos un poco acerca de lo que era la iglesia al principio. La iglesia de gracia, ¿cómo era? Esa iglesia, desde el principio, la iglesia de gracia, podemos notar, los que hemos investigado en la palabra, ¿verdad?, que hemos estudiado, podemos notar que esa gente era asistida. Oiga, ¿qué es asistida? Respaldada. Esa gente era asistida y era respaldada por un poder muy especial. Un poder muy especial. Aquellos hombres que iniciaron la iglesia primitiva, ¿se acuerda de ellos? Los apóstoles. Toda esa iglesia desde el día del Pentecostés, cuando renacieron del Espíritu Santo, y desde ese día hasta hoy el nuevo nacimiento está disponible para la iglesia actual. Había un poder muy especial en aquellas vidas. Dios respaldaba todo esto y se glorificaba a Dios por aquellos corazones que declaraban la verdad. Y puedo decir, y miremos, evidentemente la gloria de Dios estaba ahí. Se hacía presente ese poder de Dios y todo era posible para ellos. Nada había imposible para aquella iglesia. Todo estaba disponible. Podemos ver un ejemplo para que veamos cómo esa gloria se manifestaba. Váyanse al libro de Hechos, en el capítulo 5 del libro de Hechos, para que veamos la gloria de Dios, cómo operaba en aquella gente. Hechos 5. Lo voy a leer yo, no voy a esperar que ustedes lo lean para ganar tiempo. 5:12. Hechos capítulo 5, verso 12. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Qué está diciendo la Escritura? Por la mano de aquellos hombres se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué?, unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. Mire, el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombres, como de mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. Cuando ellos oían que venía un hombre de Dios a enseñar a aquella ciudad, inmediatamente se corría la voz en toda la ciudad de que venía un hombre de Dios hablando la palabra, declarando la verdad de Dios. ¿Y qué hacían? Dice, sacaban los enfermos a las calles, los endemoniados, todas las personas que tenían problemas, los sacaban a la calle para que cuando pasara el hombre de Dios surgiera algo, sucediera algo. Mire, verso 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, mire, para que al pasar Pedro, a lo menos, no se detenía Pedro, ¿verdad? Y hacía una gran oración ahí, esto y lo otro. ¿Qué hacía? Mire, a lo menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Con solo la sombra que alcanzara y caía alguno de ellos, dice, ¿qué sucedía? ¿Eran qué? Sanados, por eso. Verso 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus, inmundos, y todos eran sanados. Cuando veo esto, hermano, veo la iglesia primitiva, la iglesia cuando comenzó, ¿verdad? Cuando inició, me doy cuenta y pregunto, ¿qué sucede con la iglesia actual?
¿Qué está aconteciendo con la iglesia de este tiempo? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Acaso no estamos mirando las maravillas que estos hombres hacían por ser instrumentos de Dios? Hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios. Cada uno de nosotros esta hora pregúntese, ¿cuál es la razón por qué yo no puedo evidenciar esas verdades en mi vida? Preguntémonos hoy, y quiero decirles que me da tristeza al ver los creyentes de nuestro tiempo encajonados, encajonados en un lugar porque se deleitan en las cosas de las tinieblas, porque su deleite es andar en las cosas del mundo, en las cosas temporales de la vida. Y cuando se actúa de esa manera, ¿qué cree usted que el diablo hace? Te amarra y te ata y te detiene, y no tienes la libertad que Dios ha establecido en su palabra. Escuchamos al predicador, escuchamos los enseñadores, pero dicen, no quiero salir de ahí, ahí quiero estar. ¿Por qué? Porque le agradan esas acciones, le agrada ese deleite, no quiere salir de ahí. No quieren dejar esa vida de donde las tinieblas los tienen cautivos. Pero esta mañana, hermanos, esta mañana vamos a hacer un alto a esas cosas. Y puedo decir, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios, por medio de su palabra, está dirigiéndose a tu vida. Habla con cada uno de nosotros esta mañana y nos está diciendo a cada uno, habla contigo, habla contigo. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Vámonos a Hebreos. ¿Qué dice Dios esta mañana? Hebreos en el capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y el verso 7. Dios está hablando contigo esta mañana y te está diciendo, oigan bien mis hermanos, nadie en este lugar debe de estar por fuerza. Nadie en este lugar tiene que venir a la fuerza, porque esto no es por obligación. No es porque me obliguen a estar aquí. No, no es así. Estamos aquí por amor a Dios, por amor a su palabra, porque entendimos y conocimos. Y por eso estamos aquí, no por obligación o por quedar bien con alguien. Por quedar bien con una persona. Yo voy porque me obligan a ir. No, no se trata de eso. Se trata de que vengamos por amor, que entendamos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Hebreos capítulo 3 y el verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo esta mañana? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿No dice eso la palabra? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y cuando Dios lo confirma doblemente en el mismo capítulo, ¿qué cree usted que quiere decir esto? Confirmación que Dios está hablando contigo. Ve por favor el verso 15, ahí mismo donde estamos. Verso 15. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Ven mis hermanos? El que tiene oídos para oír, ¿qué está haciendo? Oiga, ¿verdad? Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta mañana somos responsables, cada uno de nosotros esta mañana somos responsables de oír la voz de Dios. Dios está hablando hoy, el Espíritu Santo está hablando hoy por medio de esta bocina. Está diciéndonos por medio de esta bocina esta mañana. Y cuando oímos la voz de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra acción ante oír la voz de Dios? ¿Qué es? ¿Cuál debe de ser la respuesta?
Veamos Hechos capítulo 2 y el verso 37. Hechos 2:37. Esa es la respuesta que usted y yo debemos de dar y la que Dios espera también de nosotros. La que Dios está esperando que actuemos de esta manera. Hechos 2:37. Dice así, hermanos. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué hicieron? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Preguntaron ellos, ¿qué vamos a hacer? Al oír la voz de Dios y ser compungido, dice, compungió el corazón de aquellas personas y ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, 38, ¿qué fue lo que les dijo? Dejen esa vida. Dejen esa vida antigua. Dejen esa vida antigua, la vida anterior, cuando no conocíamos a la palabra, donde todas las vanidades, los orgullos, las jactancias, las idolatrías, todo lo negativo, toda la maldad existía en nuestras acciones. Dejen esa vida. Abandonemos esa vida y comencemos una vida nueva en Dios, en Cristo, en la palabra. Comencemos una vida nueva. Hay algunos creyentes que se cansan, ¿verdad? ¿Ha visto usted creyentes que se cansan? De estar, dicen, ya me cansé de estar en el evangelio y Cristo no viene. No viene Cristo, ya me cansé, voy a ir a dar una vuelta a Egipto. Dicen, y sabe lo que hay en Egipto, ¿verdad? Esclavitud. Allá en Egipto hay esclavitud. Es el significado del mundo. Es esclavitud. ¿Qué va a haber allá? La gente va a ser engañada y engañando y siendo engañada allá afuera. El mundo, eso es lo que ofrece. Engaño, mentiras. Eso es todo lo que te ofrece. Y dicen, yo quiero ir, pues quiero ir a dar. Bueno, no podemos obligar a nadie a que esté caminando en Dios. La puerta está muy abierta, ¿verdad? Para los que no quieren caminar en Dios, la puerta está abierta. Pero para los que queremos caminar en Dios, que queremos sujetarnos a la verdad, queremos saber, encontrar respuestas a esto que se llama vida, entonces sabemos que, como dijo Pedro, ¿a dónde iré, Señor? Le dijo. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde voy a ir a escuchar tu palabra? Solamente en ti, solamente Jesucristo. Ven, mi hermano. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? Vimos la respuesta que estaban dando aquí, ¿verdad? Se compungieron de corazón y Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora la pregunta es, ¿qué respuesta nosotros vamos a dar? Ya vimos Hechos 2:37, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Qué les parece si miramos una respuesta extraña y rara que aquí se ve también? Vamos por favor al libro de Mateo, en el capítulo 13. Mateo 13. Otra respuesta un poco rara. Mateo capítulo 13 y el verso 13 también. 13:13. Dice así, hermanos. 13:13. Por tanto, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mire, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los ojos oyen pesadamente, y con los oídos, gracias hermana, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Ve qué respuesta es esta? ¿Qué dijo el profeta? Que aunque están oyendo, no entienden. ¿Qué le sucedió a Israel? ¿No eso fue lo que le sucedió a los judíos? Que a pesar que Dios les hablaba, les decía, les declaraba y les instruía, y no oían, no escuchaban. ¿Por qué no escuchaban? Porque se cumple, dijo el verso, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. A veces sucede que nos están declarando las cosas y nos están declarando las cosas y no las queremos oír. No queremos escucharlas. Y luego decimos, no, voy a hacer yo lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Y lo vemos después de unos días y ¿qué sucede? Anda bien apaleado por el diablo, ¿verdad? Allá afuera, bien doblado, bien golpeado, bien herido, y ahora sí quiere caminar para Dios. ¿Qué necesidad había de pasar esos sufrimientos si nos estaban dando el consejo a tiempo para oírlo? Dejemos ya, mis hermanos, esa vida, dejemos de vivir esa vida y actuemos esta mañana. Volvámonos, mire, actuemos. Dejemos de vivir esas vidas equivocadas y, ¿por qué no decirlas? Mundanalizadas. ¿Sabe cuando digo esto qué es? ¿Qué es mundanalizado? Que el Hijo de Dios quiere estar en luz y quiere estar en tinieblas. Quiere hacer lo bueno y quiere hacer lo malo. Esa es una vida mundanalizada, ¿verdad? Estar en las dos situaciones. Vidas contaminadas. ¿Qué les parece esta mañana si nos volvemos a la verdad de Dios? Volvámonos. Volvámonos para poder evidenciar y manifestar en nuestras vidas ese poder. Ese poder, mire, que la iglesia primitiva tenía y que las tinieblas han podido esconder en nosotros, han podido detener en nosotros ese beneficio. Las tinieblas ha podido en cada uno de los creyentes, porque al ver al creyente cómo vive, cómo actúa, cómo habla, dice, ¿qué poder tiene? ¿Qué poder tienes, hermano y hermana? ¿Qué poder hay en ti? Está escondido. El diablo te lo ha quitado y lo tienes, pero el diablo no te deja. ¿Por qué? Porque le has abierto la puerta al enemigo y al abrir la puerta él puede que todas estas bendiciones que son tuyas estén detenidas porque tu corazón no es sincero con la palabra de Dios. Cavilas en dos pensamientos, estás en dos ideas, estás en dos acciones y esa es la razón por la que el diablo te detiene y no tienes la libertad de ese poder especial que había al principio. Ese poder que había muy especial en el principio de la iglesia, que cuando iniciamos vimos que aún solo la sombra que tocara a un enfermo era sano. Y viene a mi mente el recuerdo de los huesos de Eliseo, los que han leído un poco. Los que han leído un poco la Biblia dicen que Eliseo había muerto y estaba enterrado en un lugar y no sabían ni dónde. Pero lo cierto es que el agua hizo que la tierra consumiera y salió un hueso de Eliseo ahí, donde había sido muerto, el hueso nada más. Y vino y hubo una pelea y alguien fue muerto, fue golpeado y semimuerto. Y cuando tocó el hueso de Eliseo, tomó vida y se curó de todo. Digo, el poder de la palabra aún, imagínense a una persona muerta que estaba ahí, cuando tocó ese hueso, recibió beneficios. Y estamos oyendo de que la sombra de Pedro, aún solo la sombra que tocara, los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados. ¿Qué les parece, mis hermanos?
si regresamos a ese estilo de vida? ¿Qué les parece si regresamos a esa forma de vivir realmente? Pues Cristo ya viene. ¿Cuántos creen que Cristo ya viene? Cristo está a las puertas. Regresemos a esa actitud. Dejemos estas vidas mediocres que tenemos, estas vidas mundanalizadas, que nos gusta más el mundo, ¿verdad? Yo te voy a preguntar hoy, ¿por qué has permitido que tus pensamientos se desvíen? Coloca tus pensamientos donde deben de estar, en Dios, en la palabra. Ahí coloca tus pensamientos, en la palabra. No dejes que el enemigo te desvíe en los propósitos que tienes. ¿Cuál es tu prioridad esta mañana? Pues al estar aquí demuestras que tu prioridad es estar en la palabra. Aprovechemos entonces nuestro tiempo al venir. Aprovechemos nuestra estadía aquí en este lugar y aprendamos y agarrémonos originalmente de la promesa de Dios. Que no al salir salgamos lo mismo. Al salir de la puerta ya deja olvidado todo y se le olvida todo. No, no se trata de esa manera. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu prioridad en esta mañana? ¿Cuál es tu obsesión? ¿En qué estás obsesionado? ¿Cuál es tu obsesión en tu mente? ¿Cuál es tu obsesión? ¿Acaso no es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que más amas, pues? En otras palabras, ¿qué es lo que más amas? Lo que haces es lo que más amas. Lo que te gusta hacer, eso es lo que más amas. Eso es lo que más amas. Y puedo decir, estamos, hermano, esta mañana vamos a ver dos porciones para que cada uno de nosotros se pregunte a sí mismo qué sucede con su vida. Vamos al libro de 1 Juan 2:15. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más amas? Primera de Juan, las epístolas. Capítulo 2, verso 15. Dice así. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así: no améis al mundo. No améis al mundo. ¿Qué es amar al mundo? ¿Cuál es tu prioridad? El mundo. No debe de ser eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando nos vayamos de esta tierra, ¿nos vamos a llevar algo? ¿Y por qué te afanas tanto? Mire, hay creyentes que no vienen a la congregación por mucho tiempo, ¿verdad? Por meses no vienen porque están muy ocupados haciendo dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si alguno, dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora puedo decir Santiago 4:4. Santiaguito, un poquito atrás, aquí estamos, un poquitito atrás, unas hojitas pocas. Santiago 4:4. Mire cómo dice Santiaguito esta mañana. Oh almas. Oh almas adúlteras. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere hacer amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Yo no lo digo, mis hermanos. Lo dice mi papi. Lo único que estoy haciendo es repetir lo que él dice. Ese es mi trabajo ante ustedes, repetir lo que él dice. Y él ha dicho acá, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Estamos claros, verdad? A veces el creyente está más interesado en obtener títulos, ¿verdad? Obtener títulos, premios, lujos, ¿verdad? Tener lujos. El carro más bonito, la casa más bonita, el título mejor. Está más interesado en eso. En fiestas. Cuando hay fiestas no falta. Pero a la palabra es que estoy bien ocupado. ¿Verdad? Estoy muy ocupado. Es más importante para ellos, ¿verdad? Esto. Pero para nosotros, te digo esta mañana, vuélvete a Dios. Eso te digo esta mañana. Regrésate a Dios, regrésate, vuélvete a la palabra. Porque el tiempo está cerca. Hoy está más cerca de que cuando creímos que Cristo viene. ¿Hace cuánto confesamos Romanos 10, 9, 10? No me digas, tú lo sabes. ¿Hace cuánto? Hoy está más cerca la venida del Señor. Está más cerquita. Vuélvete. Esa vida que tienes, regresa a la sana doctrina. ¿Y ahí qué te esperan en la sana doctrina? ¿Cuál era el tema, hermano? Los ministerios de la iglesia. ¿Qué te esperan? Los ministerios de la iglesia te esperan. ¿No estás interesado en llevar adelante el trabajo de Dios? ¿Te interesa un ministerio? Hay que otros lo hagan. Yo estoy bien así. ¿Te parece? Que otros lo hagan y tú. Yo estoy bien así. Yo no necesito los ministerios de Dios. ¿Para qué? Te pregunto esta mañana. Pregunto a tu corazón, ¿no necesitas los ministerios de Dios? Pues eso es lo que te está esperando. Si hay de lo que te estoy diciendo una sinceridad para volverte a Dios, los ministerios de Dios te esperan y están confirmados para la iglesia de Dios. Y fue establecido, mire, ¿cuándo se establecieron estos ministerios? En el día del Pentecostés. Se establecieron estos ministerios dados a la iglesia, dados para la iglesia de Dios. Y esto es el nuevo nacimiento, hermanos. Primera Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Si te vuelves de todo corazón, mira lo que dice la palabra para ti. Si nos volvemos con corazón sincero y limpio y comenzamos y dejamos la prioridad que ahora tenemos y nos volvemos a la prioridad que Dios está diciendo esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí estamos casi a una hoja. El verso 3 y 4 dice así: benditos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. ¿Qué hizo? Por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Nos hizo renacer. Eso es lo que te espera. Si te vuelves de esa vida, ¿qué es lo que te espera? Misericordia, y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué confesamos Romanos 10, 9, 10 y creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? Mire lo que dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿No se gozan, hermanos? Yo lo veo que se gocen esta mañana. Mire, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo Dios, el Espíritu Santo a nuestras vidas? Regrésate de esa vida arruinada, vuélvete de esa vida y comienza con propósitos genuinos para Dios. ¿Y qué es lo que te espera? Los ministerios de Dios esperan para tu vida.
Enfócate en esto, joven, adulto, viejo, anciano, como le querramos llamar. Enfócate en la palabra, enfócate en el servicio a Dios, porque es lo único que prevalecerá y tendrá premios allá arriba. Allá seremos premiados por este esfuerzo. ¿Qué te vas a llevar de aquí? Y si no obedeces, ¿qué crees que sucederá? Este beneficio ha sido establecido y un día lo haremos realidad a nuestras vidas. Evidenciemos entonces, hermanos, evidenciemos este poder especial que ha sido dado a la iglesia, ha sido dado a nosotros y nos capacitó. ¿Y sabe qué nos dice esta mañana? Vamos a Corintios, capítulo 5 de segunda. Eso es lo que nos dice. ¿Qué es lo que Él te ha entregado en tu mano? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 18. Eso es lo que te ha entregado. ¿Quieres hacerlo? Es tu decisión. Quizás le han arrancado la hoja, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Oh, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se lo dio? A ti te lo dio. A ti te dio ese ministerio de la reconciliación. Tú tienes que reconciliar los hombres con Dios. Es tu trabajo, es el trabajo por el cual Dios te ha llamado. No, ese no es mi trabajo solamente, ese es el trabajo de todos los que estamos aquí. No solamente, es que el pastor lo que quiere hacer una iglesia grande. Eso es lo que quiere hacer. Oí un creyente que dijo eso. Es lo que quiere hacer una iglesia grande. Ay, dije yo, Dios mío, Dios mío. ¿Ve? Mi hermano, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. 19. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo? Con Cristo, reconciliando al mundo de ese tiempo. Y nos encarga a nosotros ahora ese trabajo. El Cristo ya no está literalmente. ¿A dónde está? Está en ti. Está en ti, dentro de ti. Ahora tú tienes las habilidades de Él. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo y para reconciliar los hombres y las mujeres con Dios. Ese es tu trabajo. Hazlo bien, que Dios te premiará. Si tienes un buen trabajo aquí en la tierra, qué bueno, ¿verdad? Te remuneran y te pagan bien. Qué maravilloso. Pero ¿crees que se considerará algo semejante a lo que Dios te premiará allá arriba? No. En ninguna manera, ¿verdad? Muy bien, Dios estaba reconciliando en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó. ¿A quién? A nosotros. Dígame esta mañana, ¿quién no es responsable de ese encargo? Levante la mano el que no sea responsable de ese encargo. ¿Ah? Que no sea responsable de ese encargo que está diciendo aquí. Y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos tomó en cuenta las maldades que hicimos. No, dice que las tomó y las arrojó a lo profundo de la mar. Y nunca más se acordará de ellos. Es lo que está diciendo aquí. No les tomó en cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Te la encargó o no? Sí. ¿Eres responsable o no? Sí. ¿Y qué haces con esa responsabilidad? ¿Qué estás haciendo? Y el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! Tenemos la embajadora aquí, ¿verdad? La embajadora Ada, la embajadora Nancy, la embajadora Nelly. ¿Tenemos embajadoras, sí o no? Sí. Ok, se da cuenta. ¿Qué título más grande?
Yo recuerdo en cierta oportunidad a mi tierra, iba a llegar el embajador de los Estados Unidos a mi tierra, a mi ciudad donde nací, El Salvador. En San Salvador iba a llegar. Y miren, todos los rótulos, en todos los postes de luz, habían puesto un gran, así, ¿cómo se dice? Un cartel de madera y bien hechito y con la foto del embajador y con letras grandes, bienvenido embajador de los Estados Unidos. Y no hallaban dónde poner a aquel hombre, ¿verdad? Y decía, wow, viene el fulano para acá. Y ahora que la palabra te dice a ti, embajador, no de una nación que pronto va a perecer, sino embajador del Dios Todopoderoso, el creador del universo y de todas las cosas. A ese representas tú. Oiga, tú eres representante de ese Dios todopoderoso. ¿Y cómo vives? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? Ay, es que no puedo. ¿Ese es el embajador de Dios diciendo esas palabras? El embajador de Dios Dios le ha dado capacidad, le ha dado autoridad y le ha dado todo lo que se necesita para que actuemos de la manera que la palabra dice que debemos de actuar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Eso es lo que te espera si dejas esa vida. Vamos entonces a la declinación de este tema. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Aquí estamos cerquitita. Dice así, hermanos, y él mismo, ¿quién? Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles en Cristo, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Cuántos son? 5 ministerios establecidos ahí. ¿Cuál de esos te agrada a ti? Oh, pues nunca lo había visto. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cuál de esos 5 ministerios es el que a ti te agrada? ¿Cuál de esos quieres desempeñar? Está en ti, uno de esos está en ti, pero no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque vives de las dos formas. Por eso no te has dado cuenta. Pero si haces esta actitud que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta y sobresaldrá el ministerio que hay en ti. Y empezarás a hacer esas maravillas. Aunque hay enseñanzas hoy en día que puedan decir que cuando los apóstoles, ¿verdad? En el día que inició la gracia, murieron, estos hombres murieron, ya no hay más, dicen esas enseñanzas. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, ya no hay más evangelistas. Así está diciendo esa enseñanza errónea. Esos ministerios están vigentes. ¿Hasta cuándo? Ya lo vamos a ver aquí, para que ustedes vean. Apóstoles y profetas. Esto no puede ser el caso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios subió. Vean el verso 7, por favor. Verso 7. Sí, ahí mismo donde estamos, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Qué hizo? Mire, subiendo a lo alto. ¿Quién? ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Después de que murió, estando en la tierra, murió, subió a lo alto. Cristo. Llevó cautiva la cautividad y dio estos regalos espirituales a la iglesia. Vivimos durante esa administración de la iglesia, así que estos regalos todavía tienen que ser dados a cada uno de ustedes. Son de ustedes. Efesios dice que dio, mire, dio que primero apóstoles.
¿Qué es un apóstol? Ya lo vamos a ver, poquito en que sea, porque el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si podemos ver, hermano, algunos pastores en el medio nuestro, vemos cuál es el trabajo de un pastor, el trabajo de un evangelista, un profeta. ¿Ven? Entonces puedo decirles esta mañana, ¿qué es lo que tu corazón pide de esos ministerios? ¿Estás enfocado en querer tener algo de esto? ¿O dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Veamos entonces qué es un apóstol, rapidito. ¿Verdad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás enfocado en esto? ¿O no? ¿O solo es por hobby? ¿Ah? Muy bien. No, ¿verdad? Un apóstol es uno que trae nueva luz. Oiga, un apóstol es uno que trae nueva luz a su generación. ¿La hemos hecho de apóstol? ¿Que trae nueva luz a su generación? Sí. Puede ser revelación antigua, vieja, en la Biblia ya está durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero para aquella nueva generación a cual se le está dando, a quien se le habla, es nueva, no la conocía. Ese es el trabajo de un apóstol. Ahora puedo decir, ¿qué es un profeta? Rapidito, ¿verdad? ¿Qué es un profeta? Es uno que habla por Dios, a la gente de Dios. Él no es un evangelista. Él trabaja dentro del cuerpo de creyentes. Un profeta es un hombre que habla a la gente de Dios para que ellos se vuelvan a la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana? No les estamos diciendo, vuélvete. Vuélvete. Es lo que hace un profeta. Vuélvete a la posición correcta. Y lo hace por profecía. ¿Vieron los profetas hoy hablando? ¿Qué estaban diciéndonos? ¿Ah? Nos estaban diciendo parte de lo que se está enseñando. Un profeta, ¿ve? Es para que se vuelvan a la palabra de Dios y la comunión que ordenó el Padre, que haya comunión plena. Un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Uno que gana a los perdidos, a los no salvos, los gana para Cristo, enseñándoles y experimentando el nuevo nacimiento cuando los ve nacer, que nacieron y se regocija porque nacieron y son parte ahora para Dios. ¿No han visto eso en el medio nuestro? Ok, estos son los ministerios. Un pastor, dígame, ¿qué es lo que hace un pastor? Aquí está. Es uno que cuida las necesidades individuales dentro de la iglesia y cuida el rebaño, que no se vaya por el lado equivocado, que no se vaya por el lado del diablo, ¿verdad? Por el lado de las tinieblas. Es lo que hace un pastor, cuida el rebaño. Y por último, un maestro. No porque sea menos, porque sea el último. Es el último según el orden que está en la Biblia, ¿verdad? No es que sea el último. Pues hay más todavía en Corintios, vemos. Pero ahorita solo estamos hablando de estos 5. Un maestro expone la exactitud y la maravillosa palabra, miren, incomparable palabra de Dios a los creyentes. ¿Qué es lo que hace? Expone. Le expone a la gente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijo Efesios? Efesios 4:11 dijo que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y luego, ahora veamos el verso 12. ¿Para qué estableció esto? ¿Para qué nos dio todo esto? ¿Y para qué estamos hablando de todo esto? El verso 12 dice, ¿estamos ahí? A fin de perfeccionar. ¿Qué es el trabajo? Perfeccionar. ¿Qué estamos haciendo? Perfeccionando su andar. Eso es lo que estamos haciendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que se hace esta mañana, perfeccionando su andar, su caminar en Dios. Estos ministerios no pueden ser para la perfección espiritual. No.
Eso no es para la perfección espiritual, porque ustedes son perfectos espiritualmente. ¿A quién tienen? A Cristo. Y Cristo es perfecto. Entonces no es para perfección espiritual. Es para la perfección de la mente, que actuemos, andemos como dice la palabra. Para eso es la perfección, para andar de acuerdo a las escrituras, como Dios enseña, porque lo interno que está en ti es perfecto. Eso no necesita ser perfeccionado. Lo que necesita ser perfeccionado es tu mente, que cambies tu manera de pensar, de actuar, de hablar, de vivir. Cambia eso y empiezas a perfeccionar tu andar. Para eso es. ¿Se dan cuenta, hermanos? No espiritualmente. Como aprendemos antes, los santos tienen en Cristo adentro, pero los ministerios fueron dados para la perfección de los santos en un andar, en su andar, de la manera de la mente renovada. Un andar de la mente renovada. Estos ministerios son para la edificación y mantener el cuerpo de Cristo perfecto, ¿verdad? La perfección mental. ¿Qué es cambiar la mente? Cambiar la mente es dejar la manera pasada, la vieja manera de vivir. Aquí mismo, mire, se lo puedo explicar. Vea el verso 17. Ahí donde estamos, por favor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, esa es la perfección, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ven? ¿Dónde andan? En la vanidad de su mente. Eso es, hermano, el andar en la vanidad de su mente. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Está lleno de tinieblas. Ajeno de la vida de Dios. No les importa la vida de Dios. No les interesa. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué no les interesa? Porque son ignorantes. Sencillamente. ¿Verdad? Porque son ignorantes. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. ¿Qué nos dijo el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esa es la perfección para el andar. Ahora veamos el verso 13 de Efesios. Siempre 4. ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos. Oiga, ¿cuál va a ser mi trabajo, hermano? Hasta que todos lleguemos. ¿A dónde vamos a llegar? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo está hablando esta mañana. ¿Qué quiere de todos los que estamos aquí? Perfección, obediencia. ¿Ok? ¿Ve? Eso es lo que quiere. Ahora puedo preguntar, ¿cuándo será ese tiempo que va a ser perfecto, totalmente espiritual y en el andar? ¿Cuándo será ese tiempo perfecto? ¿No nos dijo ese verso? Que esto es cuando Cristo regrese, que vamos a entender todas las cosas que ahora no entendemos y las cosas que no sabemos, entonces las comprenderemos. Seremos tal como Él es, dice, porque seremos semejantes a Él. Y Él nos ha comprado, nos ha llamado y nos va a recoger hasta el momento de su regreso. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y la iglesia para la perfección de los santos y la edificación de los creyentes. 14 al 16. Ahí mismo, Efesios. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿Qué es un niño? Un niño es el que no entiende, ¿verdad? No hace caso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actitud propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la razón para que nosotros esta mañana nos volvamos, nos regresemos. Y para finalizar, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Con eso finalizamos esta mañana. ¿Ya están? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues. ¿Cómo? Acerquémonos pues confiadamente, no con dudas, no con miedos, no con temores, no con limitaciones. Acerquémonos confiadamente, confiadamente. ¿Por qué cavilas en dos pensamientos? Bota el negativo y acércate confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer hoy? Acercarnos confiadamente, seguros de que el Espíritu Santo ha hablado hoy a nuestras vidas. Y si hacemos lo que el Espíritu ha dicho, seremos bienaventurados. Si no oímos lo que el Espíritu dice, ¿qué? Es decisión propia. ¿No quieres? ¿Qué podemos hacer? Si quieres, gloria a Dios, ¿verdad? Si quieres, gloria a Dios. Es tu decisión. Díganle a los niños que ya pueden pasar. Muy bien, amados hermanos. Dios les bendiga esta hermosa y bella hora.